Buenos y santos días, queridos hermanos. Les saludamos con alegría en este sabadito 1 de mayo, este primer sábado de mayo de la cuarta semana del tiempo de Pascua, esta cincuentena pascual en el que nos regodeamos y estamos contentos por el suceso de la resurrección. Saludamos también con alegría y con mucho cariño a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y hace posible que este programa salga al aire y llegue hasta usted. Y para ponernos en ambiente, para irnos acomodando en lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer la consabida oración que nos permite ponernos en sintonía con el Señor para captar de mejor manera lo que Él tiene que decirnos en esta mañana. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues a continuación escuchamos nuestra gustada sección Introducción a la Biblia con mi compañero Luis Romero. Un viaje a la libertad. Es el título de esta segunda temporada, mi querido hermano, del 2021. Vamos a empezar hoy esta nueva temporada y empezamos con este primer tema. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Esta es una pregunta muy interesante que el Evangelio de San Marcos nos puede ayudar a responder, y entonces este es el libro que le invitamos a leer en esta temporada. Algunos estudiosos dicen que lo escribió un discípulo de Pedro, aunque hay otros también que dicen quizás no fue Juan Marcos, pudo haber sido alguien más. No se sabe con certeza quién fue el autor, es la verdad, pero lo que sí se escribió muy probablemente por ahí en Roma, y era enfocado a una comunidad de cristianos en Roma. Es el primero de los evangelios que se viene a redactar, fíjese. Yo cuando leí la Biblia por primera vez, yo creí que Mateo era el primer libro del evangelio que se había leído, que se había escrito, pero no, en realidad fue primero Marcos. Ya después escribieron Mateo y Lucas, y al último se escribió Juan, ¿no? dentro de lo que fueron los evangelios. En fin, como le decía, ¿a quién se escribió? A una comunidad de cristianos que eran perseguidos. El autor Shekel nos dice que él lo relaciona esto con la persecución que hizo Nerón allá por el 64 después de Cristo, y hizo una persecución terrible contra los cristianos. Más o menos por ahí empieza este autor a escribir, o este geógrafo. Es una comunidad que se entiende que es una comunidad pobre, que está en crisis política, religiosa, económica. Échele, nomás con esos tres detallitos, ¿no? Entonces, pues por lo pronto, viviendo todo eso, también entraba en crisis de fe. Se escribe en griego este libro y tiene un estilo de redacción muy, muy parco, es un tanto pobre en vocabulario. Mateo tenía mucha riqueza, Marcos no tanto, es monótono, un poco repetitivo, pero lleno de riqueza también. Y curiosamente, este libro de Marcos sirve de base e inspiración para el libro de Mateo y para el libro de Lucas. Entonces tiene una importancia tremenda dentro de nuestra creencia. Tiene 4 puntos básicos en su estructura. Una breve introducción de 13 versículos. A partir de ahí viene la segunda parte, que es la revelación del Mesías, del reino de Dios, de sus signos, hasta el capítulo 8:30. Y luego viene la revelación del Mesías sufriente, la entrega filial al Padre. Todo desde ahí hasta el 16, versículo 8. Y luego ya una breve conclusión de unos 10-12 versículos. Bien, así con esta pequeña plática de introducción que le doy, vamos a entrar al primer versículo que me encanta. Y me encantó más ahora que me vine a preparar este tema.
Así dice el primer versículo del libro. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo. Viene esta palabra de una palabra griega que se escribe arche, se escribe como arge. Significa origen o principio, porque esto nos sirve para recordar con él el comienzo de la creación. En Jesús, Dios asienta un nuevo principio, crea al hombre nuevo y produce de nuevo su salvación. Esto nos dice Anselmo Grun en el Evangelio de Marcos. Por eso empieza con esa palabra tan importante, comienzo. La palabra, ahora bien, la palabra evangelio significa una buena noticia, buena nueva, un mensaje feliz. Y esta palabra, muy curioso porque era usada, muy usada por los paganos, los politeístas, reyes, emperadores, mucha de esa gente. De hecho, los evangelios del César, fíjese, eran los decretos que él enviaba. O mandaba una buena noticia al pueblo. Por ejemplo, nació el bebé de César, el emperador. Llegaba evangelio del César. Nació su bebé. Pues se supone que era un mensaje feliz, ¿no? Entonces, todas esas noticias podían augurar al pueblo fortuna, salvación. Era la creencia de los paganos. Por eso Marcos toma esa palabra y la utiliza aquí. Porque con esto presenta a Jesús anunciando a Dios Padre como un rey, presentando un nuevo reino. ¿Cuál es el reino? El reino de Dios. Entonces ya está la palabra comienzo, luego evangelio, luego viene el nombre de Jesucristo, que viene de Jesús, Cristo. Jesús significa Dios salva, Cristo significa Mesías, ungido de Dios. Y mientras que los romanos consideraban a su emperador como un hombre divino, Marcos nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Una declaración tremenda, un poquito subversiva para aquellos tiempos. Marco no le interesa, la suelta tal cual. ¿Para qué? Para fortalecer la fe en su comunidad, en las primeras palabras. Y este título cristológico que se le da a Jesús en este versículo es esencial para nosotros. Se repite. Aquí lo mencionamos al abrir el libro, primer versículo del libro, y luego ya casi al final, en el capítulo 15, versículo 39, dice, el centurión romano dice ante la cruz, cuando muere Jesús, dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Se fija cómo lo viene a cerrar con lo mismo. Para los judíos, la expresión hijo de Dios no significaba alguna identidad con Dios, no. Significaba la pertenencia a Dios, nos dice Anselmo Grun. Entonces repasemos pues poquito, Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En otras palabras, este es el principio de una nueva creación, porque llegarás a ser un hombre nuevo por gracia y gracias a la acción salvífica de Dios, anunciado aquí en esta buena noticia que te doy, noticia alegre, feliz que te traigo. Que Jesús, primero que nada, que Jesús de Nazaret, el Dios salva, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que está lleno del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios y le pertenece a Dios. Segundo, este Jesús nos viene a describir y a ofrecer el reino de Dios, de ese único Dios verdadero que quiere salvarte y darte vida nueva. Tercero, que esta es tu oportunidad para esa vida nueva que Él te ofrece. Todo esto dice del versículo 1. Este es Jesús de Nazaret, según San Marcos. Querido hermano, esta es una entrada magistral de este evangelista. ¡Qué bárbaro! Con esto abre así como para abrir y estimular el apetito. Una botanita nomás. Luego, después de ese versículo, nos va a presentar a Juan Bautista. Pero antes de presentarnos a Juan Bautista, los versículos 2 y 3 siguen con una profecía de Isaías, que dice, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.
Esto se repite mucho ahí en los tiempos del Adviento, ¿no? Pero cuando yo leía o escuchaba esto, me imaginaba preparar el camino así como si fuera una carretera que inicia donde yo estoy, en esta ciudad, y esta carretera va avanzando a la construcción hasta llegar a su destino, para que yo pueda viajar hasta allá, para que yo vaya cómodamente hasta allá, para que a mí se me abra el camino y para que yo sea el que disfruta y llega muy a gusto. Fíjese cómo brilla el ego. En realidad, en aquellos tiempos no era así, sino que cuando se anunciaba que alguien muy importante venía al pueblo, se anunciaba y entonces la gente salía a cierta distancia del pueblo y empezaba a aplanar desde ahí el camino hasta el centro de la ciudad. Empezaba a embellecer el camino hacia adentro de la ciudad. Quitaba lomas lo más posible, quitaban atascaderos, lo ponían bonito. Mire, haga de cuenta que viene un gobernante, el que usted se imagine, pero le pintan las calles de la ciudad y toda la cosa. De ese punto donde estaba así lejos de la ciudad, al centro del pueblo, para que la persona importante que venía pudiera entrar cómodamente, que no tuviera retrasos, que no tuviera inconvenientes, para que pudiera apreciar la belleza de lo que hay ahí. Preparar el camino no era salir hacia el otro lado para seguir haciendo lo mismo. No, esto era permitir que el que viene pueda hacerlo libremente y sea bienvenido. Este es el mensaje que se propone aquí. Entonces lo que nos quiere decir es: prepara, mi querido hermano, prepara, alma mía, todo tu ser, porque el Señor viene a ti. Te quiere visitar hoy. Tiene una cita y abre una cita contigo. Abre tu corazón a Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que viene a tu vida y quiere instalarse en tu corazón, vivir ahí en el centro de tu interior, para siempre. No viene de pasadita. No viene a dar una checadita de doctor. Viene para llenarlo de su presencia, todo con su Espíritu Santo. Por eso te dice: abre camino, prepara el sendero, porque viene Jesús de Nazaret. ¡Qué maravilla! Luego, después de esto, nos presenta a Juan Bautista bautizando a Jesús, del 9 al 11, el versículos del 9 al 11. Dice: cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Y del cielo llegaron estas palabras: tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Con esto, querido hermano oyente, vemos que en Jesús, el hombre en su bautismo es llenado por el Espíritu Santo. El hombre o tú en tu bautismo te capacita para iniciar tu vida con nuevos valores, con nueva conducta. El mismo cielo se abre para ti. El día de tu bautismo, el mismo cielo se abrió para ti. Dios llegó y dijo: eres mi hijo muy amado. Así te lo dijo. A lo mejor eras bebé, no te acuerdas, pero en tu espíritu quedó grabado. En tu alma quedó grabado. En tu espíritu quedó la marca de la huella del Espíritu Santo, poniendo una marca indeleble para establecer ahí el reino de Dios y declararte pertenencia de Dios Padre y de Dios el Hijo único, de Dios Jesucristo. Ahora, no quiere decir esto que el Espíritu Santo sea una paloma. Ese es un simbolismo, está haciendo referencia a la escena del Génesis, que indica que el espíritu volaba sobre las aguas en la creación del mundo, para dar a entender entonces que esa nueva creación comienza con el bautismo y quedas renovado a imagen y semejanza de Dios. La paloma, en realidad, nos dice Anselmo Grun, es para Noé una paloma de la paz que anuncia la reconciliación entre Dios y los hombres. Dios con eso te da la libertad de amar, mi querido hermano.
Y sigo leyendo a Anselmo Brun porque esto está buenísimo. Son fragmentos que leo. Jesús tiene una relación tierna con su Padre. Jesús está dotado del Espíritu Santo, lleno de fuerza divina. Y con Jesús, Dios se prepara nuevamente para renovar la obra de su creación y crear al hombre en su esencia verdadera, para capacitarle para el amor que su corazón anhela. Dios, mi querido hermano, te capacita con un nuevo corazón, con una nueva vida que Dios te está ofreciendo y te está dando en Jesucristo. Te deja limpiecito. Es un privilegio para ti, para mí, que hayamos recibido el bautismo. Y si no te has bautizado, anímate, ve nomás la belleza. ¿Qué es esto? Te deja limpiecito. Por eso, de hecho, no necesitas reconciliación, no necesitas confesarte para bautizarte. El primer paso. Hijo, es una belleza. Bueno, el siguiente y el último miradero en que me detengo aquí en este viaje, porque tiene un paisaje precioso esto. Y vamos a disfrutar el paisaje. El versículo 15. Jesús nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¡Uy! ¡Qué forma de cerrar el tema de esta mañana! Quiere decir que el tiempo se ha cumplido, quiere decir que el plazo ya se llegó. El tiempo es hoy. El reino de Dios está por llegar a tu corazón, ya está llegando, porque Jesús está tocando la puerta a tu corazón y necesitas dos cosas: convertirte y creer en el Evangelio. No tengo mucho tiempo para entrar en todo este tema, que es una belleza saborearlo y disfrutarlo y desmenuzarlo, pero bueno, conversión viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de sentir, y por eso te invita a empezar a creerle a Jesús de Nazaret, ya no nomás creer en Jesús de Nazaret, creerle a Jesús de Nazaret y tomar su evangelio, su buena noticia, su buena nueva, como una norma de vida, renunciando al demonio, echando fuera el pecado, echando fuera los odios, rencores y resentimientos, para que vacío de todo eso puedas empezar a gozar de las ternuras del Espíritu Santo, del reino de Dios dentro de ti, y que puedas volver a ser completamente libre. Este es el Evangelio de Marcos, mi querido hermano, o el Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio de Jesucristo. Mi querido oyente, es un viaje de libertad hacia la misma libertad que solo Jesús te da. Y este nomás que te di hoy fue el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Conviértete, anímate, empieza a creer en el Evangelio. Ábrete a la bendición de la realidad más bella de tu vida, que el Espíritu Santo habite en ti y que Jesús pueda morar. Prepara el sendero, abre tu corazón para que entre Jesús y empiece en ti un nuevo comienzo, una nueva vida o la nueva creación que Dios te ofrece, porque quiere cambiar tu corazón para que seas completamente libre y completamente feliz. El siguiente sábado le seguimos. Hasta aquí le dejamos hoy. Pues bien dijiste, Luis, esto que acabas de exponernos es así como para abrir el apetito, estimular el apetito, dijiste, y me parece que la comparación es adecuada porque, bueno, pues realmente nos has dejado con la curiosidad de ver qué es lo que sigue, cómo leerlo. Quizá ya hemos leído el Evangelio de San Marcos o hemos leído algunas fracciones o nos ha tocado escuchar en este ciclo litúrgico que estamos viviendo, pues fracciones, ¿no? Pero no es lo mismo irlo viendo paso a paso, ir dando seguimiento y seguir la huella de todo este magnífico evangelio. Me llamó mucho la atención la comparación que hiciste, o sea, de la preparación del camino.
no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Es preparar para que el que va a venir llegue. No es mi salida lo que importa, sino es la llegada del otro. Y eso me pareció muy bueno, no lo había yo escuchado y me ha gustado mucho. Yo creo que eso explicaría por qué estamos viviendo todas estas ideologías raras y encontradizas que nos desequilibran y nos confunden tanto, ¿no? Y por qué estamos viviendo una época de violencia y de abusos y de cosas desagradables, ¿no? Y es que, pues, no todos hacemos caso a la preparación del camino. Eso como que dijimos, prepararon el camino en aquel tiempo, cuando iba a llegar, y como que hoy día ya no hace falta preparar nada, y la verdad que nuestros caminos se requieren de aplanamiento y de composición, de arreglo, ¿no? Algunas veces decimos, pues si va a llegar, pues que llegue como pueda, y ahí tenemos las consecuencias. Decía mi santa madre, mi hijito, en el pecado lleva usted la penitencia. ¿Verdad? No hacemos caso y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a un pequeño corte y regresamos a nuestra siguiente sección con Katy, que nos tiene preparada una nueva serie de personajes bíblicos que va usted a ver qué bueno está este asunto. Volvemos en un momento. Bien, amigos, estamos de regreso a su programa Palabra y Vida. Vamos ahora con Katy, que nos trae un tema muy interesante en lo que nos hace reflexionar, ver que no tenemos ni idea de cuántas personas anónimas fueron partícipes en las Sagradas Escrituras. Así que, por lo pronto, vamos a entrar con Katy a personaje bíblico. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues ya hemos dicho que empezamos una nueva sección con los personajes, con nuevos personajes, perdón por ahí trabarme, ¿sí? Hoy vamos a ver un personaje que a lo mejor nunca nos habíamos puesto a verlo, se llama Febe. Febe significa radiante y es una mujer que pertenecía a la iglesia de Cencreas, la cual podemos situar aproximadamente a 8 millas de la ciudad de Corinto. La Biblia no nos dice mucho sobre esta mujer. Lo poco que sabemos de ella lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, en los versos 1 y 2. Tan solo en estos 2 versos nos da a entender que fue una gran mujer, considerada que en la larga historia de la iglesia, Dios permitió que el nombre de Febe quedara grabado en la Biblia como ejemplo para todos nosotros. Fue una de las pocas mujeres en la iglesia primitiva mencionada por su nombre en el Nuevo Testamento. El texto de Romanos, donde encontramos a esta grandiosa mujer, dice así: les encomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Ese es el pasaje donde encontramos el nombre de Febe. De este personaje podemos aprender varias cosas. Febe tenía una responsabilidad en la iglesia. Pablo la llama diaconisa, queriendo decir que era una persona que servía en su iglesia y tenía responsabilidades. Algunos expertos dicen que quizá fue una maestra. En varias ocasiones, Pablo usa diferentes formas la palabra diácono para referirse a personas que estaban dedicadas al evangelio, incluyéndose él mismo. Definitivamente, Febe era una líder de la iglesia en Cencreas y con confianza podemos decir que otros contaban con ella. Febe también fue una mujer íntegra. Una de las características que el apóstol Pablo era su honestidad. Entonces, nos es imposible pensar que Pablo recomendara a alguien sin estar convencido de su integridad. La generosidad de Febe y su devoción a Dios
son afirmadas por estas breves palabras de Pablo. Esta recomendación fue acompañada con la instrucción a los hermanos de Roma de tratar bien a Febe y darle el apoyo durante su tiempo allí. Febe también fue una mujer dadivosa y compasiva. ¿Y cómo sabemos que Febe era buena gente? Dice el verso 2, que ella ayudaba a muchas personas, incluyendo a Pablo. No tenemos los detalles de las personas que Febe había ayudado, pero sí sabemos que Pablo pasó por muchas pruebas y vivió momentos de gran necesidad financiera durante su ministerio. Quizá fue durante uno de esos momentos que Febe le ofreció ayuda especial a Pablo. Pero la tradición dice que quizás para poder ofrecer este tipo de ayudas debería de tener recursos financieros. También nos podemos encontrar que fue portadora de la carta a los romanos. Es muy probable que Febe fuera la portadora de esta carta hacia la iglesia de Roma. Ya hemos visto en el pasaje que Febe estaba en camino a esa ciudad. Sin duda, una mujer que estaba tan envuelta en el ministerio de Cencreas, que buscaría congregarse con otros creyentes en esta nueva ciudad, aunque solo estuviera ahí de paseo. No toma mucha imaginación llegar a la conclusión que quizás Pablo le confió este encargo. Al conocer un poco más sobre este personaje, que la verdad yo nunca me había puesto atención, me gustaría compartirles algunas preguntas que nos pudieran ayudar a ver si nosotros nos parecemos, aunque sea un poco, a Febe. ¿Cómo está nuestra disposición para ayudar a nuestra iglesia, sobre todo en estos tiempos? ¿Ponemos al servicio de los demás nuestros recursos, ya sea nuestro tiempo, económico, lo que tengamos? ¿Aprovechamos cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar o decimos el clásico, alguien más lo va a hacer? Nuestros consagrados o sacerdotes, como Pablo, pasan necesidades. ¿Estamos al pendiente de ellos? A veces los ministros o los sacerdotes pasan por muchas necesidades que no nos las andan comunicando, ni andan diciendo ahí en misa que tienen necesidades ni de salud, ni económicas. Ellos no nos dicen. Pero debemos de ser como Febe y extender su mano y mantenerlos en oración. Mientras muchos buscan los ministerios más visibles en la iglesia, a veces lo que más impacto hace son aquellos que están para cumplir las necesidades del pobre y del desamparado. En este caso, pues no nada más nos podemos cerrar a ayudar a los sacerdotes, sino también a todo el pobre y desamparado que podemos encontrarnos en nuestro camino. ¿Quién me va a responder, compañeros? ¿Alguien se va a aventar? Adelante, Fabián. No, con la tercera pregunta de la oportunidad de ayudar a los demás, hay otra excusa. ¿Sabes que ahorita no tengo tiempo? Estoy muy ocupado. ¿Sabes que ahorita no traigo dinero? Dejé la cartera en casa. Sí. Híjole, les dolió la misma pregunta que a mí. Esa fue la más dura, porque sí, a veces mejor. Siempre tenemos un pretexto para no ayudar. Siempre. Bueno, la mayoría de las veces, para no generalizar. Bueno, pues ahí se las dejo de tarea. Está la primera pregunta, o sea, y lo dijiste, lo remarcaste muy bien, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Nuestras parroquias han sufrido, unas más y otras menos, pero todas la han sufrido. Y no solamente las parroquias, está Presencia, está el mismo Radio Guadalupana. Mucha gente ha dejado de aportar económicamente porque no tienen dinero, algunos. Y otros porque no tienen la comodidad de que te vayan a ofrecer el periodiquito a la banca, ¿verdad? Y ahí deposites tu dinerito y no tengan ni que caminar a donde lo venden para comprarlo. Entonces a veces sí tenemos que discernir entre no ayudo porque de veras no puedo, aunque como dijo una alumna del instituto, nuestra iglesia es tan vasta en pastorales que en alguna cabes, algo puedes hacer.
No necesariamente todo se va en la cuestión económica, pero algo se puede hacer y no, pues así como que pretextos no nos faltan. Pues sí, como dices tú, hay muchas ahorita, ahora sí que grupos o comunidades, por ejemplo, el ir a hacer despensas, pues ahí puedes poner tu tiempo, no necesitas dinero, ¿verdad? Pero sí tenemos pues que buscar ayudar a nuestra iglesia a todo lo que nos ayuda a evangelizar, como dices tú, Radio Guadalupana, Presencia, el seminario y todo lo que cada una de nuestras parroquias a nuestras posibilidades y ganan más que nada. Incluso en las parroquias, la limosna que se da. Ahora con la situación de la pandemia, que se restringe el número de fieles que pueden entrar a la iglesia, pues los párrocos están captando menos dinero también. Y ese dinero les sirve para pagar la luz, para el agua, para el mantenimiento de la propia iglesia, ¿verdad? Y luego mantenimiento de edificio. A criticar de que es que no han limpiado aquí, no han limpiado allá, pero tampoco has dado dinero, chato. ¿Sí? Y es que somos buenos para sugerir ideas, ¿no? Y con nuestra iniciativa, me acuerdo, hay un sacerdote por ahí, el padre Juan Manuel, me encantaba porque llegaban las gentes ahí en la comunidad y entrábamos ahí en unos temas ahí que nos estaba dando. Oiga, padre, vamos a pintarle aquí de un color muy bonito, así, así. Y luego volteaba Juan Manuel y le decía, muy bien, excelente idea, encárguese usted de eso. Mira, se acababa la buena idea. Hasta ahí llegaba la iniciativa. Y luego llegaba otra señora, y si le ponemos aquí un mantel con esto, y que se le ponga el mantel a alguien que venga. ¿Cómo no? Decía el padre, encárguese de eso. Pues el mantel nunca llegaba. Oiga, y una cortina, y pues tampoco. Opinión o iniciativa que tenía la gente, y les decía Juan Manuel, adelante. Hasta ahí llegaba. Somos buenos para opinar, sugerir, decir, pero a la hora de que vengas a hacer, ya no me rindió el tiempo. Pero bueno, esa es una cosa que me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención, hice mi garabatos aquí, en lo que dijo Katy. Dios permitió que el nombre de esta mujer, Febe, la verdad yo ni me acordaba de Febe, no la tenía grabada, ¿no? Pero Dios permitió que el nombre de ella quedara grabado en la Biblia, para ejemplo de nosotros. Lo que tú haces no es para lucir. Lo que tú haces, querido oyente, y nosotros que estamos aquí disertando esto hoy, lo que haces es para que quede grabado en el libro de la vida. Ese es nuestro propósito. Está profundo eso. Estás haciendo algo digno de que sea grabado en el libro de la vida. Es otra pregunta que yo agrego aquí a las 4 que hizo Katy. Ya mató mis preguntas. Bueno, mis queridos hermanos, está bueno el tema y está buena la disertación y me encantó esto de Febe, pero pues yo creo que llega el momento de movernos a la siguiente parte de nuestro programa, porque Fabián también nos trae lo suyo, como siempre. Vámonos así pues a lo que es magisterio de la iglesia. Adelante, Fabián. Gracias, Luis. Ahora en esta segunda etapa vamos a continuar con la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, porque está muy interesante y también tira muchos coscorronazos, ¿sí? Y hoy vamos a tocar los temas de la ilusión de la comunicación y la agresividad sin pudor. En el último programa del Magisterio, ¿sí?, finalizamos el tema donde el Papa Francisco nos habla respecto a que mientras por un lado se desarrollan actitudes de cerrazón o de intolerancia, ¿sí?, que nos hacen atrincherarnos, que nos hacen clausurarnos ante los otros, ¿sí?, paradójicamente, por otra parte, se acortan y desaparecen las distancias
hasta el punto que deja de existir el derecho a la intimidad. Y nos dice que la comunicación digital, siendo un medio útil, perdón, se prendió ahí el micrófono, ¿sí? ¿Sí? Que paradójicamente se acortan, decíamos, y desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Y que la comunicación digital, siendo un medio muy útil, también tiene su lado oscuro. Nos dice el Papa que todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital, cada uno de nosotros nos convertimos en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, porque se quiere mostrar todo, y de manera lamentable muy frecuentemente se hace de manera anónima. Creo que todos sabemos de las llamadas fake news, ¿no? Estamos muy enteraditos de eso, ¿sí? Y de los pericos. ¿Perdón? Y de los pericos. Y de los pericos. Las repetidoras de todas esas noticias falsas. Ay, híjole. Así es. Y nos dice el Papa, y es bueno reflexionarlo, que el respeto al otro se hace pedazos. Y así, al mismo tiempo que lo desplazamos, lo ignoramos y lo mantenemos lejos, sin pudor alguno se puede invadir la vida de cualquiera hasta el extremo. Y por otra parte vemos que los movimientos digitales de odio y destrucción, nos dice el Papa, no constituyen, como algunos nos quieren hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino solamente meras asociaciones contra un enemigo, si es que en realidad es un enemigo, ¿verdad? Y nos interpela con el siguiente comentario que hizo a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios en su exhortación apostólica postsinodal, que sí, Christus vivit, Cristo vive. Esto fue el 25 de marzo del 2018. Y nos dice, por el contrario, los medios de comunicación digitales pueden exponernos al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Y luego nos explica el por qué. Algo muy sencillo y que se nos va de repente, sí, porque en una comunicación hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal, el temblor de las manos. Y nos dice, y hasta el perfume, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Y yo digo, no es así en realidad como encontramos a nuestro mejor amigo o amiga, al novio o a la novia y hasta el médico de nuestra confianza, de frente, ¿verdad? ¿Sí? Y sigue el Papa, las relaciones digitales que eximen o liberan del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tiene apariencia de sociabilidad, pero realmente no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. Y cierra el tema diciéndonos, la conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Y así nos lleva el Papa al tema de la agresividad sin pudor, resaltándonos que al mismo tiempo
que perseveramos en nuestro aislamiento consumista y cómodo, se elige una dependencia o vinculación constante y febril, y esto favorece la ebullición de formas inconcebibles de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro. Es en un desenfreno, dice, que no podría existir si estuviéramos en contacto cuerpo a cuerpo, porque estando en contacto cuerpo a cuerpo, ¿sí?, terminaríamos destruyéndonos entre todos. Y la agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y en los ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Y todo esto que hemos comentado hasta el momento es lo que ha permitido que las ideologías pierdan todo su pudor. Lo que hasta hace pocos años no nos hubiéramos atrevido a decir, sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con la crudeza más grande del mundo, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. Entonces, no podemos ignorar que en el mundo digital están en juego inmensos intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles y invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático, como los famosos bots también, Jorge. ¿Sí? Y tampoco nos es desconocido que, como dice el Papa Francisco, el funcionamiento de muchas plataformas, con mucha frecuencia, acaban por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo. Y eso obstaculiza la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Y así pues, amigos radioescuchas, nos invita a que estemos conscientes para reconocer con cierta tristeza que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet, de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Y desafortunadamente, como lo escribió el Papa en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alégrense y regocíjense, aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen neutralizar la difamación y la calumnia, naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena, olvidándonos del 8º mandamiento: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y el Papa cierra estos temas con esta pregunta que también deberíamos de meditar: ¿qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? Nada. El ser hermanos todos. Nada. No se aporta nada, pues ¿cómo? Nada. Absolutamente nada. Oye, es que este asunto de la comunicación de veras digital, bueno, hablaste de la comunicación verbal, la no verbal, es cierto, mucho tiene que ver. Vaya, ves una fotografía de una pareja y te das cuenta si están peleados o están contentos o si se acaban de reconciliar, qué sé yo, no sé, luego se nota, ¿no? Estos están peleados, mira nomás ahí, cada uno volteando por su lado. Pero bueno, dentro de lo que mencionaste en los medios de comunicación que tenemos actualmente, es muy curioso. Estás frente a una computadora, un ordenador, como dicen en España, ¿no? Estás frente a la computadora y mandas un correo. Y es muy fácil, como estás frente a la máquina, te pones bravo, lo que sea, estás en la emoción y mandas un correo. Es imperativo
que esto se lleve a cabo y lo quiero ahora y lo hacen ya y ahí les va y te pones rudo y te pones necio y hasta hay correos quemadores, ¿no? Les llamamos. Y entonces, y copiando a otros y demás. Es bien curioso porque la comunicación por correo electrónico y por todos estos medios nos facilitan muchas cosas, pero cuando actuamos así, entonces es contraproducente, porque cuando me acerco a la persona, en lugar de estar frente a la pantalla de la computadora, me acerco a la persona, entonces ya no llego y le digo ese imperativo, que ahora mismo llego y le digo, oye, ¿me puedes hacer un favor? Quisiera ver si me echas la mano. Es muy diferente estar frente a la persona, entonces es muy importante cuando trabajemos o incluso platiquemos, estemos en la red social, lo que sea, imaginar que estamos realmente frente a la persona y que está en ese grupo con nosotros para poder hablar de esa persona dignamente y dirigirnos a él o a ella dignamente. De ser cuidadosos con eso, ¿no? Y sobre todo porque el día que te lo encuentres, después de haber hecho ese, te va a golpear. Te va a decir, oye, qué gusto en saludarte, vamos a platicar. Venga para acá, mi rey. Si no es que te conteste el correo con, como un boomerang, te llega con más fuerza y más energía, mano. Así es. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos en acordarnos de eso, no simplemente también dentro de nuestros valores, nuestra creencia. Soy un cristiano católico. De alguna manera, ¿qué estoy escribiendo ahí? ¿Y cómo represento a mi persona? ¿Cómo represento a mi Señor en el que digo creer? Pero bueno, Jorge, no sé cómo andamos de tiempo. Pues ya muy cortitos. Ya estamos picados aquí con todo esto. La verdad es que el tema da para mucho. Este punto del Papa, podríamos, no sé, poner 10,000 ejemplos de malos manejos en la comunicación digital. Digo, son cosas muy buenas, pero pues también son cosas que nos pueden llevar a cosas muy malas y muy feas, ¿verdad? Y sobre todo los que nos decimos católicos y cristianos, híjole, pues ahí aguas con el título. Sí, está mejor escribir las notas así como le hizo Pablo. Aquí les mando a Febe, se los recomiendo. Sí. Así también como dicen, si no vas a decir algo bueno, mejor no digas nada. Si no vas a escribir algo bueno, mejor no escribas nada. No escribas. Bueno, pues nos despedimos recordándoles también nuestro foro de San José hoy en la tarde en punto de las 6 de la tarde. Solicita tu clave de acceso al 656-167-3077. El evento es sin costo, no dejes pasar esta oportunidad de aprender y profundizar en tu fe. Busca también información en nuestra página de Facebook o en nuestra página web, ahí viene la clave de acceso con la que podrás entrar a este foro de San José, nuestra página biblico.mx. También ve anotando ahí en tu agenda, te invitamos a nuestra lectura orante de Pascua que se llevará a cabo el miércoles 12 de mayo a las 7 de la tarde. Más información y claves de acceso también en Facebook o en la misma página web Bíblico MX. Recuerda que la Lección Divina que nos ha sido recomendada por el Papa y los obispos lleva como objetivo tener un encuentro con Dios, un espacio para descansar e intimar en Él y con Él. Y bueno, vamos finalizando con nuestro camino de hoy. Luis, por favor, ayúdanos. Sí, Jorge, este camino que me encargaste hoy está totalmente místico. Es el camino 151 y dice, deshacimiento. ¿Cómo cuesta? ¿Quién me diera no tener más atadura que 3 clavos, ni más sensación en mi carne que la cruz? Híjole. Ups. Está tremendo esto. Sí. Está místico. Está místico. Bueno, pues se lo dejamos ahí también como parte del programa del día de hoy. Les agradecemos su sintonía y nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido de provecho la información compartida. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.